A continuación, vamos a seguir con nuestro programa. Le toca el turno a la doctora Keren Flores. La doctora Keren también es egresada del Instituto Nacional de Cardiología y es cardióloga pediatra con especialidad en imagen cardiovascular y es adscrita al ICEMIM. Lo dije bien. A continuación voy a hablar acerca de las enfermedades del tejido conectivo. Todo esto va relacionado con lo que el doctor Harold también ya comentó y lo que el doctor Kimura comentó acerca de la técnica y algunas patologías asociadas. Vamos a empezar un poquito a clasificarlas. En esta charla vamos a tratar las siguientes enfermedades del tejido conectivo, como es el síndrome de Marfan, el síndrome de Loeys-Dietz, el síndrome de Ehlers-Danlos tipo 4, la aorta bivalva que será tratada más adelante por el doctor Luis y la enfermedad renal poliquística. Un poquito para empezar a hablar de la enfermedad, vamos a empezar con el síndrome de Marfan. El síndrome de Marfan fue descrito por primera vez en 1896 por Antoine Bernard Jean Marfan y su incidencia aproximada es de un caso por cada 1000 nacidos vivos. La enfermedad tiene una herencia autosómica dominante y, bueno, como vemos, el 75% va a ser hereditaria y el 25% van a ser mutaciones de novo. La mutación en el gen de la fibrilina 1 va a estar localizada en el cromosoma 15, en su brazo largo y en la región 21.1. En este cuadro, que está un poquito cargado, es importante tenerlo todo en cuenta, ya que esta enfermedad, para poder ser diagnóstica, principalmente es por situaciones clínicas y hallazgos. Tenemos criterios mayores que van a involucrar el sistema esquelético. Aquí vemos que puede haber presencia o alteraciones en el tórax, como pectum carinatum, excavado, alteraciones en los segmentos, asimismo en pulmar y en muñeca y pulgar, escoliosis, y bueno, otros más como apariencia facial. Voy a poner ejemplos más adelante. En la cuestión ocular tenemos ectopia lentis, que es un criterio también mayor para hacer el diagnóstico. A nivel pulmonar encontramos neumotórax, bulas apicales. Tegumentos tenemos pacientes que son muy hiperlaxos y a nivel de la dura encontramos ectasia lumbar. Más adelante voy a hacer énfasis en las cuestiones cardiovasculares. Aquí les pongo algunos ejemplos. Este pintor, le conocían como el Greco, llama la atención que él mismo tenía una apariencia especial. Vean sus manos, vean las características de su cara, y dentro de las características de sus pinturas es que estas eran con un fenotipo también alargado, un poco las manos largas, adornodactilia. Aquí vemos otro ejemplo. En la historia también nos mencionan que Abraham Lincoln, presidente de los Estados Unidos, tenía una estatura de 1,92, su apariencia también sugería que tenía o que padecía síndrome de Marfan. Esto lo encontré en literatura también. Encontramos que de esta banda, el cantante Jay Ramones también era un hombre muy alto, padecía múltiples enfermedades y también tenía el síndrome de Marfan. Y recientemente, pues todos conocemos a este nadador que fenotípicamente, bueno, luce y está diagnosticado como tal con síndrome de Marfan. No tiene afección cardiovascular, él mismo lo describe en alguna entrevista, y aprovecha su estatura y también su agilidad para poder, pues bueno, ser medallista olímpico. ¿Cuáles son las manifestaciones esqueléticas? Hago un poco hincapié de las manifestaciones esqueléticas porque dentro del diagnóstico, cuando se nos solicita un estudio, nosotros necesitamos contar, como vimos en el cuadro previo, con criterios mayores, y criterios mayores van a involucrar al tórax. Pectum excavado, como tenemos aquí el ejemplo, un pectus carinatum o importante escoliosis. Asimismo podemos encontrar adornodactilia. Aquí vemos los dedos muy alargados. Este es el dedo del pulgar. Por ahí llegan ustedes su prueba, si su dedo pulgar sobrepasa los 4 previos. También al momento de hacer esta prueba de la muñeca. Y bueno, y posición hiperflexibles, alguna alteración ahí de la colágena podremos también tener. Al evaluar la cadera, tenemos protrusión de la cabeza acetabular, vemos aquí la importante escoliosis y también la presencia de ectasia dural. Entonces, estas son otras de las situaciones que debemos evaluar en un paciente con síndrome de Marfan o en protocolo por síndrome de Marfan. Ahora vamos a adentrarnos a las alteraciones cardiovasculares. Al menos uno de los siguientes, y encontramos dilatación de raíz aorta ascendente con o sin insuficiencia, afectando los senos de Valsalva. Veíamos
algunos ejemplos que nos ponía el doctor Harold, donde hay dilatación importante de la raíz, pacientes con Marfan, también puede haber presencia de disección aórtica, y bueno, algunos otros más que se pueden valorar también por resonancia o por ecocardiografía, que es el prolapso mitral. Puede haber también dilatación de la arteria pulmonar sin que exista una causa como estenosis en menores de 40 años, calcificación del anillo mitral en menores de 40 años, o la presencia de disección aórtica en la arteria torácica descendente en menores de 50 años. Pero bueno, estamos hablando de adultos y pues yo soy cardiopediatra. ¿Qué pasa con los niños? En 2011 se hizo una revisión y se encontró que en ausencia de historia familiar con síndrome de Marfan, si encontramos una aorta con un Z-score mayor de 2 bueno, tenemos síndrome de Marfan, también una raíz aórtica mayor de 2 y mutación de la fibrilina. Y bueno, ¿qué es eso del Z-score? Dentro de las medidas de niños, nosotros nos basamos en la superficie corporal, es decir, relación peso y talla. Esto se mete a esta página que les anoto, que es una página de referencia ecocardiográfica, en donde hasta la edad de 18 años nosotros podemos meter el peso, la talla, se calcula la superficie corporal, se meten los datos de las medidas de aorta, de todos los segmentos, también viene para válvulas y para otros segmentos vasculares, y lo normal es estar el normal es 0 y entre menos 2 y más 2. Si pasamos esto de más 2, ya estamos hablando de que tenemos dilatación de esa estructura vascular. Aquí les doy un ejemplo, esta paciente que pesa 13 kilos con 112 centímetros, al momento de colocar aquí sus medidas, encontramos que la aorta ascendente tiene un Z-score de más 4.51, entonces tenemos dilatación de esa estructura. Aquí les pongo, bueno, también una de las situaciones importantes que vemos en el síndrome de Marfan es la dilatación de la raíz aórtica. ¿Cómo vamos a medir la raíz aórtica? En un eje largo paraesternal, al final de la diástole, vamos a medir el anillo, los senos de Valsalva, la unión sinotubular y la aorta ascendente. También ya hay parámetros establecidos en hombres y mujeres. Y cuando nosotros vamos a encontrar en este síndrome que la dilatación de la raíz aórtica se encuentra en un 60-80%, esta es la principal causa de la insuficiencia valvular y puede progresar a ruptura. ¿Cuáles son las indicaciones de cirugía? Bueno, en un adulto, cuando la raíz aórtica a nivel de los senos de Valsalva mide más de 5.5 centímetros, y en los niños cuando tenemos más de 5 centímetros. Ahora, es importante tener en cuenta que otros de los parámetros a medir al momento de evaluar un paciente con síndrome de Marfan, que vamos a tener estudios repetitivos, porque es el control que llevamos a cabo, aunque vamos a estar solicitando, es cuando encontramos una velocidad de crecimiento mayor de 1 centímetro por año. ¿Por qué tenemos que tener en cuenta este dato? Porque una vez que nos piden un estudio tenemos que ver si tiene estudios recientes, y es importante compararlos para saber entonces y nosotros colocar específicamente paciente con estudio previo hace tal tiempo, medía tanto la raíz y actualmente mide esto. Y esto también es un criterio y le sirve al clínico para poder tomar decisiones. Y también cuando hay historia de disección aórtica es un parámetro o indicación de cirugía. Aquí les pongo un ejemplo de un aneurisma a nivel abdominal. Vemos aquí el trombo, aquí vemos esta zona de estasis. En este eje corto podemos ver, en este corte axial, aquí observamos el aneurisma importante, vemos aquí el diámetro de la aorta y de repente cómo se hace mayor. Y esta paciente es una paciente del instituto que tenía antecedente de familia con Marfan. Todo esto que vemos aquí es el aneurisma y bueno, esta paciente estaba embarazada y se tuvo que hacer interrupción del embarazo por alto riesgo de ruptura. En este otro caso, pues encontramos una disección aórtica, como los referidos por el Dr. Harold, y vemos que en Marfan hay una aparición más frecuente que en la población en general, y la tomografía es un estudio de imagen con más frecuencia usado en este tipo de diagnósticos por la accesibilidad, rapidez y agudeza del diagnóstico. Aquí vemos esta misma disección, aquí vemos la zona de ruptura y en estas imágenes de flujos podemos observar la luz falsa y la luz verdadera. En esta tomografía vemos a un paciente de 4 años, llama la atención la dilatación de la raíz aórtica, en esta vista sagital y aquí en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y dentro de este mismo estudio podemos evaluar las características que en un inicio les comentaba: escoliosis, la importante deformidad torácica. Aquí tenemos peptum excavado con un índice de Haller de 9.5 que ya es indicativo de cirugía para enviar ortopedia.
En estas imágenes de Spineco de resonancia magnética, desde aquí ya vemos que existe dilatación de la raíz aórtica, vemos ya cómo existe deformidad torácica, vemos un tórax asimétrico, aquí también podemos observar la dilatación de la raíz aórtica y en estas secuencias de cine, la raíz con un poco de insuficiencia y en el eje largo, y en el eje largo, bueno, podemos observar que tiene insuficiencia leve con dilatación de la raíz aórtica. Este es otro caso en un paciente ya grande de 28 años de edad. Vemos la dilatación importante de la raíz en estos cortes, la deformidad del tórax y al hacer esta reconstrucción milimétrica y esta angiografía, esta máxima intensidad de proyección, vemos la dilatación importante de raíz aórtica y que aparte ya empieza a abarcar un poco el segmento de la aorta ascendente. Este otro paciente de 15 años, vean aquí la gran dilatación de la raíz aórtica, aquí también en estas imágenes se observa y un poquito de escoliosis. En las imágenes de cine, la insuficiencia es una insuficiencia grave y bueno, esta es secundaria a la dilatación de la raíz aórtica. Al valorar la válvula, se ha reportado que cuando hay alteraciones en la raíz puede haber aorta bivalva, en este paciente no era el caso, tenía una aorta trivalva y aquí vemos el jet de insuficiencia central. Y al hacer la reconstrucción volumétrica, bueno, la dilatación aneurismática importante de la raíz. Ahora vamos a hablar del síndrome de Loeys-Dietz, que es otra afectación en la colágena. Fue descrito en 2005 en 10 familias con alteraciones cardiovasculares, craniofaciales, neurocognitivas y esqueléticas. Como vemos, como son síndromes, va a haber afectación a diversos niveles. También es de herencia autosómica dominante. Hay una mutación que va a influir en el factor de transformación de crecimiento 1 y 2. Hay una disminución de elastina y desorganización de las fibras de elastina de forma secundaria. Y se encuentran identificados 5 tipos. Los primeros 3 tienen afectación vascular. Dentro de las características generales, vemos que tienen un fenotipo específico, vemos que pueden cursar con hipertelorismo, el paladar con úvula bífida, que es un dato también encontrado en los 22Q11, a nivel vascular pueden cursar con disección aórtica, podemos encontrar tortuosidad arterial, aneurismas en otros vasos, a nivel de ojos esclera azul, neurológico, hemorragia cerebral, hidrocefalia, también ectasia dural, y a nivel musculoesquelético, pues bueno, el parámetro general que es laxitud articular, deformidad torácica y escoliosis. ¿Cuáles son las manifestaciones cardiovasculares? Bueno, se caracteriza principalmente porque va a existir dilatación de raíz aórtica y aneurismas disecantes a una presentación de edad menores que en el síndrome de Marfan. Este síndrome es mucho más agresivo, hay presencia de aneurismas en cualquier otro vaso, hasta en un 92% con alto riesgo de ruptura. La sobrevida a los 37 años aproximadamente en los pacientes portadores de este síndrome y la muerte va a estar dada por disección aorta torácica en un 67%, abdominal en un 22% e intracraneal en un 7%. Estos son algunos ejemplos. Aquí vemos que pueden cursar con aneurisma también de la raíz aórtica. Para estos pacientes, como es un poco más agresiva la presentación, vemos que la indicación de cirugía es más de 4 centímetros y en niños con un Z-score mayor de 3. Aquí podemos observar que este síndrome también puede haber afectación a nivel de la arteria pulmonar y pueden estar involucradas también las arterias coronarias. Este es un ejemplo con un aneurisma coronario. En estas imágenes volumétricas observamos que en este paciente existe la carótida interna se observa tortuosa, se observa dilatada y aquí las arterias vertebrales también muy tortuosas. En este otro caso, vemos que la aorta y sus ramas a nivel abdominal también se encuentran involucradas. La arteria celíaca, aquí ya se observa con un aneurisma, arteria mesentérica superior, inferior y las renales. Más abajo podemos observar que también en este caso está involucrada la arteria ilíaca común derecha con aneurismas a este nivel. Y al evaluar las arterias popliteas con un campo de visión todavía más inferior, vemos que existen aneurismas en ambas arterias con trombo intramural, con mayor afectación del lado derecho. Entonces, al evaluar a estos pacientes no nos vamos a enfocar solamente a corazón, no solamente a aorta ascendente, descendente, se tiene que hacer un field of view mucho más amplio, hasta arriba, hasta los vasos del cuello y hasta extremidades, por todas estas opciones que podemos tener de presentación. Este es un caso clínico, también es un paciente del instituto, 5 años de edad, podemos observar que existe dilatación de la aorta ascendente con la raíz aórtica. Al evaluar la valva, vemos que tiene también alteración, una aorta monovalva. La raíz aórtica se evalúa en el eje largo, como podemos observar,
De hecho, aquí hay turbulencia, flujo de turbulencia con un poco de estenosis y una insuficiencia leve. En este caso, el tórax está con un poquito de deformidad, no mucho, pero vemos en este espíneco, en esta toma, la raíz aórtica muy dilatada. Y al hacer la reconstrucción, evaluamos todo lo que es aorta y sus ramas hasta extremidades y vemos que no hay ninguna alteración a otro nivel. El involucro está a nivel de aorta, y de aorta ascendente y de raíz. Vemos que no hay escoliosis, deformidad torácica y ectasia dural. El siguiente síndrome es el síndrome de Ehlers-Danlos. Va a haber 8 tipos. El vascular es aquel que está el tipo 4, autosómico dominante, y codifica para el gen COL3A1. También en este tipo de síndrome nos vamos a ir por criterios, porque depende también los hallazgos que encontremos para poder llegar al diagnóstico. Los criterios mayores, ahí es donde están involucradas las cuestiones vasculares, donde puede haber ruptura arterial. Sin embargo, también tiene una presentación más trágica, puede haber ruptura intestinal, uterino durante el embarazo, y uno de los criterios mayores que haya antecedente de esta enfermedad diagnosticada en otros familiares de primer grado. Y dentro de los criterios menores, pues llaman la atención que son pacientes con piel muy delgada, muy elástica, casi translúcida. Vamos a tener fragilidad capilar, así que hematomas que se pueden hacer con frecuencia, acrogeria, las extremidades van a lucir muy avejentadas, y bueno, algunas otras más características. Podemos observar, este es un caso actual, ella es una modelo, tiene 26 años, pero miren su aspecto, luce avejentada, y esta enfermedad tiene diagnosticado el síndrome de Ehlers-Danlos. ¿Cuáles son las manifestaciones cardiovasculares? Bueno, pueden presentar aneurismas fusiformes, van a estar involucradas las arterias de grande y mediano calibre, como la aorta toracoabdominal, también las vertebrales y carótidas, intra y extracraneales, puede haber afección renales, mesentérica, ilíacas y femorales. Y en este caso vemos en este corte axial una disección abdominal, y en este otro vemos que está afectada la arteria renal izquierda, trombosada completamente. Y por último, voy a hablar un poco acerca de la enfermedad renal poliquística autosómica dominante. Este tipo de enfermedad es la enfermedad renal más común. Los problemas renales congénitos es el más común, una prevalencia de 1 en 1000, y se caracteriza, como aquí lo vemos, con un desarrollo quístico progresivo y un crecimiento renal bilateral que va a llevar a insuficiencia renal. La mutación en los genes PKD1 en un 85% está involucrado, y el PKD2 en un 15%. Los dos codifican para policistina 1 de la formación de colágeno. ¿Cuáles son las manifestaciones cardiovasculares? Tienen un fenotipo vascular dentro de otras renales que no voy a mencionar, en donde va a haber presencia de aneurismas y disección. Involucradas aorta torácica, las coronarias, la raíz aórtica y también las arterias cérvico-cefálicas. ¿Qué se han encontrado en las muestras histopatológicas de los pacientes con muerte por esta causa? Que hay degeneración mixoide quística de la capa media de la aorta, que también es un hallazgo histopatológico que se ha encontrado en pacientes con síndrome de Marfan. Asimismo, en algunos pacientes con síndrome de Marfan se han reportado casos con esta enfermedad. Algunos ejemplos: este paciente tiene 19 años y vemos la importante dilatación de aorta ascendente. Este paciente de 47 años también con enfermedad renal poliquística, vemos aquí esta angiografía con arteria de la arteria vertebral derecha. A este nivel vemos la disección, aquí podemos ver también un falso aneurisma. Así que para concluir, la enfermedad del tejido conectivo pues forma parte de un espectro de enfermedad arterial, como la enfermedad arterial periférica y las coronariopatías. Los métodos diagnósticos, tomo y resonancia, permiten la evaluación precisa para un diagnóstico certero y por lo tanto tomar una decisión clínica y terapéutica. Sabemos que, como mencionaba, de lo que nosotros reportemos van a aportar para hacer un diagnóstico preciso cuando por genética no se pueda realizar la búsqueda o determinar el gen. En pacientes con enfermedad de tejido conectivo deben evaluarse programas de screening, porque vemos que algunos van a tener una evolución trágica y fatal. Los pacientes con enfermedad aórtica tienen riesgo de desarrollar aneurismas, por lo tanto debe realizarse una evaluación completa de aorta y de su válvula, no nada más a nivel cardíaco. La presencia de aneurismas aórticas puede asociarse con aneurismas a otro nivel. Se reporta que un 14% puede haber aneurismas femorales o poplitos, como en el ejemplo que les había mencionado, y la existencia de aneurismas aórticos incrementa el riesgo de eventos cardiovasculares. Muchas gracias.